Buenos días a todos. Hoy nos toca dar la cuarta lección del tema de los derechos humanos. En la cuarta lección lo vamos a dedicar al Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que ocurre con este Consejo? Cuando se crearon los derechos humanos, se creó una Comisión de Derechos Humanos. Tenía por misión vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todos los estados que habían firmado la Declaración Universal. Pero verdaderamente en esa comisión existían países que los derechos humanos no los cumplían, por mucho que hubieran suscrito y ratificado la Declaración Universal. Ejemplos como Cuba, China, Venezuela, Irán, etcétera, eran países que estaban en esa Comisión de Derechos Humanos y como no se podía llegar a acuerdos en concreto con relación a esta asignatura, decidieron crear el Consejo de Derechos Humanos. En este consejo la cosa ya cambió, no se permitió que entraran representantes de estados que incumplían de forma sistemática y grave los derechos humanos de sus nacionales, y a partir de ese momento pues la cosa cambió. Muy bien, el Consejo de Derechos Humanos tenemos que ver en primer lugar las misiones que tiene. Vamos a ver en segundo lugar unas funciones, las misiones principales, perdón. Vamos a ver también las funciones que le corresponden a este Consejo de Derechos Humanos, su composición, las obligaciones individuales de cada uno de los miembros del Consejo y al final del todo habla de unos métodos de trabajo. Unos métodos de trabajo que tienen que cumplir cada uno de los miembros del Consejo. Vamos a empezar con las misiones principales. Las misiones principales son principalmente tres, o en tres grupos. En un primer paso, van a promover el respeto universal y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas del mundo, a nivel global. En segundo lugar, se va a ocupar de las situaciones de violación de los derechos humanos, sobre todo de las graves y sistemáticas, y van a hacer recomendaciones al respecto a aquellos estados que vayan incumpliendo este tratado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por último, van a promover la coordinación eficaz y la aplicación e incorporación de los derechos humanos a la actividad general de las Naciones Unidas. Tanto es así que esto ahora mismo es una asignatura en muchas universidades y cada día requiere más estudio y más importancia. Os recuerdo que incluso hoy en día, en el siglo XXI, las violaciones de los derechos humanos en muchísimos países son palmarias, y son totales y palmarias, y no hay manera de evitarlo. Con relación a las funciones que tiene el Consejo de Derechos Humanos, principalmente son cinco. Va a promover la educación y el aprendizaje de los derechos humanos en todos los países del mundo. Os vuelvo a repetir que este aspecto de promover la educación y el aprendizaje de los derechos humanos no se da en los países totalitarios. No se da. En Cuba, en China, en Venezuela, en El Salvador, en Irán, en Corea del Norte, en Camboya, Vietnam. Son países que, como no cumplen los derechos humanos, no hay manera de que se pueda promover el aprendizaje y la educación a sus nacionales. Van a prestar asesoramiento y asistencia técnica a los estados que firmaron el tratado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
y van a promover el cumplimiento íntegro de las obligaciones que tienen esos estados a la hora de suscribir la Declaración Universal. Por otra parte, van a formular recomendaciones periódicas a la Asamblea General de las Naciones Unidas para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos. Fijaros que con la Declaración Universal de los Derechos Humanos empezó un tratado, los derechos humanos empezó con el tratado de la Declaración Universal, y ya van tantos tratados suscritos por los estados, tanto en el seno de las Naciones Unidas como en otros ámbitos, que ya se está desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos. Son asignaturas casi obligatorias en muchas facultades de derecho del mundo, porque es bastante extenso también, ¿de acuerdo? Van a realizar un examen periódico anual a todos los estados con relación a las obligaciones y los compromisos que adquirieron a la hora de suscribir la Declaración Universal. Van a contribuir a prevenir las violaciones de los derechos humanos y responder a las situaciones de emergencia que se puedan producir con relación a esta materia. Asimismo, van a asumir, a examinar, a perfeccionar y a racionalizar toda la legislación que hay con relación a esto, los mandatos, los mecanismos, las funciones, etcétera, con relación a los derechos humanos. A los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, todo lo que engloba. ¿Cómo está compuesta la comisión? Perdón, el Consejo de Derechos Humanos. Está compuesto por 47 estados, 47 miembros. Se elige de forma individual por una votación secreta entre todos los estados que suscribieron la Declaración Universal. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué deben de tener en cuenta tanto la Asamblea General como los Estados miembros? Pues la contribución de los candidatos a la promoción y a la protección de los derechos humanos y los compromisos que estas personas van a contraer de forma voluntaria con relación a los derechos humanos. Con relación a los derechos humanos para ocupar el cargo dentro del Consejo. Su mandato dura 3 años. Se pueden renovar el mandato por otros 3 años más. Y no se permite la reelección posterior. Tienen una serie de obligaciones, 4 en total, cada uno de los miembros del Consejo. En primer lugar, han de aplicar las normas más estrictas en la promoción y en la protección de los derechos humanos. Tener en cuenta que estas 47 personas no representan a sus países, sino que representan a las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, van a cooperar plenamente con el Consejo. Tienen esa obligación. En el caso de que no la cumplan, pueden ser expulsados. Pero como ellos actúan sin representar a su Estado, sino a las Naciones Unidas, hasta ahora no ha ocurrido. Van a estar sujetos a un examen periódico mientras que sean miembros del Consejo. Un examen bastante estricto. Y se podrán reunir de 2 formas. Cada año, anualmente, tienen 3 periodos de sesiones. Pero, además de eso, pueden reunirse de una forma extraordinaria cuando lo crean conveniente, cuando sea necesario, porque lo haya solicitado un miembro del Consejo
y que esa solicitud esté apoyada por 1/3 de los miembros. Bien, 4 obligaciones importantes que tienen ellos de forma individual, que no estamos hablando de las obligaciones del Consejo, sino las obligaciones individuales de los componentes del Consejo. Y por último, en los métodos de trabajo deben de ser transparentes, justos e imparciales a la hora de aplicar los derechos humanos. Su trabajo debe estar orientado hacia los resultados, es decir, hacia fomentar los derechos humanos y establecer recomendaciones o dar recomendaciones tanto a la Asamblea General como a los Estados miembros, los Estados que suscribieron la Declaración Universal. Deben de permitir debates de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento. Tener en cuenta que el Consejo, una vez que se reúne, de esas reuniones y de esa vigilancia hacia los estados, establecen o firman una serie de recomendaciones. Es una norma legislativa que se llama así, recomendaciones. Y esas recomendaciones, a pesar de que son de obligado cumplimiento para los estados, deben de permitir debates posteriores en ese seguimiento, debates posteriores entre el Consejo y el Estado que ha recibido esas recomendaciones. Dice, al final, que deben de permitir una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales. Bueno, lo dejamos ahí. Resumiendo, el Consejo de Derechos Humanos sustituye a la Comisión de Derechos Humanos que se creó en un principio, tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y tiene una serie de misiones principales como las obligaciones que ellos tienen en forma de consejo, como institución. Establece después una serie de funciones también que van encaminadas a favorecer las misiones que tienen, o al cumplimiento de las misiones, mejor dicho. Hemos dicho que promoverá la educación y el aprendizaje de los derechos humanos, que promoverá el pleno cumplimiento de las obligaciones que han contraído los Estados, formulará recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizará un examen periódico de las obligaciones y el cumplimiento de estas que tiene cada Estado, etc. Hemos visto también después la composición, 47 Estados que se eligen de una votación secreta por todos los miembros de la Asamblea General. Los candidatos deben de tener una serie de características a tener en cuenta la contribución que han tenido ellos hacia la promoción y protección de los derechos humanos, y además deben desempeñar sus funciones durante periodo de 3 años, renovable por otros 3, como hemos dicho antes. Bien, las obligaciones de los estados, perdón, de los miembros, o obligaciones individuales, lo hemos visto ahora, son bastante estrictas y todavía, que yo tenga conocimiento, no se ha dado el caso de la expulsión de ningún miembro porque no haya cumplido con esas obligaciones. Los métodos de trabajo, pues ya lo hemos visto, deben de ser transparentes, justos, imparciales y posibilitar el diálogo entre la comisión, perdón, entre el Consejo y los Estados, deben estar orientados hacia los resultados, etc. Muy bien, lo dejamos entonces aquí. Muchas gracias por vuestra atención.